buenos días de nuevo por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Después de un tiempito volvemos a reencontrarnos con Prohibido Olvidar, Pablo Aceto y Gloria Álvarez. Vamos a saludar entonces a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana, volvimos a las transmisiones en directo, Sí. Paramos por un mes de bastantes novedades que desembocan este junio, lleno de noticias. Seguramente lo que se impone es la situación judicial que se definió el día martes en contra de Cristina Kirchner, y bueno, hay cosas para hablar y destacar de algo que sin duda es un tema excluyente. Muy bien, vamos a continuar ahora con el programa. Vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama La Justicia. México vivió el pasado domingo 1 de junio una jornada histórica. Por primera vez el pueblo votó la integración del Poder Judicial. El periodista y escritor Pedro Miguel resumió así la situación. La mafia de la toga se va. Es un acto inaugural, iniciático, que cambia una era. El hecho que se haya entregado a la voluntad popular la conformación de un Poder Judicial que siempre estuvo definido en función de negociaciones populares, oligárquicas, de grupos de interés muy pequeños al interior del Ejecutivo y del Legislativo, marca una nueva era. Ya los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se conforman con base en la soberana decisión del pueblo. Hablando de América Latina en general, agregó: cuando llega un proyecto político transformador a la presidencia, el Poder Judicial suele quedarse como un reducto de oligarquías conservadoras corruptas que han hecho del ejercicio del poder público un gran negocio. Cuando en 2018 llega AMLO a la presidencia, el Poder Judicial se dedicó a golpetear, a sabotear, a torpedear todos los intentos de transformación. Así enumeró el impedimento para construir un aeropuerto por demanda de un magnate que vive a 180 kilómetros de él, programas sociales, el Tren Maya, impidiendo que se cumpliera el proyecto de gobierno por el que había votado el 60% de la ciudadanía. Un caso extremo es el del millonario Ricardo Salinas Pliego, que debe 3.000 millones de dólares de impuestos al fisco y ha sido protegido por la Corte Suprema sin que haya pagado hasta la fecha. Miguel reconoce como crítica válida de los detractores la complejidad de la elección. Había entre 6 y 10 boletas electorales en las que había que seleccionar unos 40 nombres de un listado de unos 600. Esto incidió en que solo un 15% de los 100 millones de electores se acercaran a votar, dado que, aunque la elección se dividió en etapas, en 2 años se eligen otros cargos que no se pusieron en juego ahora, la existencia de una justicia federal y otra en cada uno de los 32 estados, la división en fueros, penal, civil, mercantil, de trabajo, etc., una multiplicidad de distintos cargos y funciones, requirieron del electorado un considerable esfuerzo de interiorización del funcionamiento de este poder clave. Los primeros intentos de reforma judicial fracasaron hasta que la alianza gobernante fue creciendo en legisladores y apoyo popular. Hoy las encuestas le dan a Claudia Sheinbaum un 83% de apoyo y logró las mayorías necesarias para aprobarla. Siguió una ardua resistencia de todo tipo de argumentos de la casta judicial y los sectores conservadores que se opusieron por todos los medios imaginables hasta que se llegó a la elección del domingo. Los candidatos fueron propuestos por los integrantes de los tres poderes, incluido el Poder Judicial actual. No es nada menor que 15 millones de personas se hayan ocupado de decidir quiénes los van a juzgar y que para ello se hayan compenetrado de las tripas de un Poder Judicial que siempre les había sido ajeno, que siempre habían visto como una cosa hierática, inalcanzable, misteriosa, salvo cuando los necesitaban. Hasta antes de este proceso, nadie sabía lo que era un juez de distrito, que es un tribunal de apelación, que era la rama de lo contencioso
contencioso administrativo, que era la diferencia entre lo penal, lo civil, lo laboral o familiar. Había una distancia bastante reverencial hacia un poder que por lo demás era bastante desprestigiado, bastante detestado, y estaba muy por encima de la gente. Es una ampliación de la democracia, es disruptivo, se destruyó la mafia judicial. La oposición de derecha dijo que era un fracaso, exactamente lo contrario de lo expresado por la presidenta, agarrándose del número de votantes. Sin embargo, este número es muy similar a los que habían votado por ellos en la última elección presidencial, una elección mucho más simple, conocida y convocante. O sea, su propia representatividad no es mayor que la de los jueces electos ahora, que tradicionalmente lo eran por solo 128 senadores. México no es para nada el único país con una casta judicial anquilosada y corrupta. En Argentina, el gobierno de Macri se preocupó especialmente de correr de los lugares claves de la justicia, particularmente la federal de la ciudad de Buenos Aires, donde se tramitan la mayoría de las causas que involucran a organismos nacionales que tienen su sede allí, a los funcionarios judiciales que no le eran adictos y reemplazarlos, en general por mecanismos por izquierda, no por los concursos legalmente establecidos, por otros que le respondían, tanto para perseguir opositores como para cubrirse las espaldas ante los numerosos hechos de corrupción de ese gobierno, su jefe y sus funcionarios. Llegaron a forzar la renuncia de la procuradora Gils Carbó, amenazando pública y privadamente a sus hijas. El principal operador de estas maniobras, conocidas como la mesa judicial, Pepín Rodríguez Simón, huyó luego a Uruguay, donde estuvo prófugo de la justicia, ya que no todos los jueces habían sido cooptados, varios años. El juicio por la causa vialidad contra la expresidenta es particularmente escandaloso, dado que hasta hubo varios testigos de la acusación que declararon lo opuesto a los periódicos fiscales. La condenada no tenía injerencia legal funcional en los supuestos delitos, como sí los jefes de gabinete, que no fueron acusados. Los jueces determinantes exhibían claras vinculaciones con Macri. Los medios que hacían de estos juicios una bandera no mandaron ningún periodista a cubrirlo, porque se limitaban a repetir los discursos del fiscal. En cambio, medios más afines a la imputada se los enviaron a Raúl Colman y Sofía Calab. Y estos ventilaron día a día las increíbles inconsistencias del proceso que terminó como terminó por el ostensible prevaricato de los jueces, apelación incluida. Dirigentes políticos tan alejados del kirchnerismo como la abogada Miriam Bregman lo remarcaron, y hasta periodistas nada menos que de La Nación, como Carlos Pañi, llegó a decir antes de la sentencia que ese juicio estaba flojo de papeles, aunque tras el fallo se alineó con la línea editorial del diario y se limitó a recitar el dictamen de la, entre comillas, justicia. Los casos de los jueces McIntosh y Bailaque son apenas la muestra más evidente de la podredumbre en este poder. En Brasil, el juez Sergio Moro, formado en Estados Unidos y de estrecha relación con funcionarios de ese país, condenó a Lula en 2017 en un juicio amañado, luego anulado por autoridades judiciales superiores, para sacarlo de la carrera electoral y permitir la elección de Bolsonaro, del cual Moro pasó a ser ministro. En Ecuador, se condenó al expresidente Rafael Correa en un supuesto caso de corrupción, donde no había una sola prueba de que él hubiera tenido algo que ver, sino simplemente se adjudicó que tuvo influjo psíquico sobre los que, según el tribunal, habrían delinquido. Particularmente infame y antijurídico es el secuestro en prisión del ex vicepresidente Jorge Glass. La ex fiscal Diana Salazar, pieza clave de la persecución judicial contra el correísmo, fue nombrada tras su renuncia por la narcodictadura de Daniel Noboa como embajadora en Argentina, en un claro pacto que ya estaba vigente durante buena parte de su gestión, supuestamente independiente, entre comillas, del Poder Ejecutivo. En Guatemala, la persecución judicial contra partidarios del actual presidente, prácticamente el único desde la invasión yanqui al país en 1954, que no responde a la oligarquía, ha llevado a una treintena de dirigentes a exiliarse en México. También se pretende hoy, desde la corrupta justicia de ese país, vengarse de los funcionarios colombianos que trabajaron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí. En Perú, la justicia es pieza clave para mantener preso al presidente Pedro Castillo y permitir que gobierne una usurpadora con el 3,6% de aprobación popular, en colusión con un Congreso que detenta el 4%.
Bolivia fue el primer país en el mundo que optó por la elección popular de los jueces en el marco de las reformas constitucionales realizadas durante la presidencia de Evo Morales. Estados Unidos y Suiza tienen también funcionarios judiciales elegidos popularmente en algunos casos, pero a nivel subnacional, de algunos estados o cantones. En Estados Unidos, los niveles de participación en ese tipo de elecciones son similares a los mexicanos. Un problema emergente a veces ha sido la demagogia punitivista. Algunos fiscales acostumbran solicitar penas muy altas porque sus elecciones o reelecciones dependen de votantes partidarios de la mano dura. El politólogo español Juan Carlos Monedero señalaba que, abandonada por los Estados Unidos la táctica de voltear gobiernos populares mediante golpes de Estado militares, por varias razones, esto había girado de formar y corromper militares a formar y corromper jueces, como lo exhibe nítidamente el caso de Sergio Moro. La corrupción antidemocrática de la justicia en muchos países de América Latina muestra palmariamente que es imposible un sistema verdaderamente democrático sin salir de raíz a ese poder insano. La elección popular puede ser parte fundamental de esa sanación, independientemente de que requiera tal vez algunos ajustes en sus mecanismos para ser puesta a punto. Encuesta. Casi la mitad de los hogares dicen que no llegan a fin de mes. El número pasó del 34% en enero al 46% en mayo. El presidente tiene 54% de imagen negativa y 41% de positiva. En enero, el 65% de los consultados decía que llegaba bien o justo a fin de mes. En mayo ese número bajó al 52%. El porcentaje de los que tienen dificultades y no llegan a fin de mes pasó del 34% en enero al 46% en mayo. El empeoramiento de la economía personal coincide con un registro de baja de la inflación. Respecto al futuro, hubo un empeoramiento de las expectativas. Quienes piensan que estarán peor subieron del 41% al 45%. El gobierno mantiene todavía un importante nivel de adhesión, tal vez explicado porque la baja de la inflación compensa el deterioro de la economía personal. El 40% de los consultados dijo que votaría a La Libertad Avanza, 32% al peronismo, 6% al PRO y un 2% al radicalismo. La izquierda no aparece en los índices. Respecto de cuáles son los principales problemas de la Argentina, dijeron el sistema político con el 34%, el endeudamiento del país y los hechos de corrupción con 33%. Es decir, todavía hay más vinculada con el tema de la estabilidad, llamémosle estabilidad a esto, que no es estabilidad, pero tampoco es los niveles de inflación que se venía dando ahora, donde todavía no está pegando los efectos en algunos sectores. Estaba viendo a trabajadores de lo que son de la salada, ¿no? Sí. Que decía, valorizaba mucho el tema de que no haya inflación, por el tema de eso no de los quiere costos. decir que la gente llegue a fin de mes, Pablo. Eso llega. El tema es todo esto se sostiene en base a deuda. Ya la plata que le prestó, entró en crisis hace un mes, el plan económico. Esa crisis la resolvió con una deuda del Fondo Monetario. Con una nueva deuda. Ya está pidiendo otra deuda más.
ya el tema va a ser cuando tengamos que empezar a pagar. Claro. Esto lo que busca es más o menos blindar las próximas elecciones. Ahora, claro, hay que explicarle a la gente que todo esto es deuda. Está viviendo de prestado. Claro. El tema es cuando tenga que pagar. Parece bastante evidente. A ver, para algunos, quizás para otros no, pero hoy por hoy esas encuestas lo que reflejan es una cierta estabilidad, porque tampoco hay estabilidad, las cosas aumentan todos los días. Sí. Y los salarios no y se los mueven. salarios no, No aumentan. bueno, esto que yo daría a definir, este es el mejor momento económico de Milei. Esto, como está ahora, es el mejor momento económico. ¿Por qué? Porque después empieza la hora de pagar. Los dólares no aparecen, los dólares no están. Así que es claro que todo esto es para blindar un poco la elección, que tampoco lo estaría logrando, no por lo menos en los porcentajes que están esperando. ¿Por qué? Porque acá se están cayendo los castillos de naipes de a uno. Ya para cuando le llega a la señora que compra la tela y que valoriza el hecho de que no le aumente, por lo menos no tan rápido como era antes, todavía falta, va a llegar. Sí, a mí me sorprende los niveles de aceptación altos, digamos, para lo que es el gobierno de Milei, que todavía sostiene. Bueno, era época, yo me acuerdo también, y ahí sí que no había inflación, incluso bajaron los precios con la época de Menem, Sí. donde incluso los sectores bajos votaban a Menem. Lógicamente, ¿cómo se sostenía el gobierno de Menem? Por la plata que había recaudado vendiendo a la empresa pública. Claro. Cuando se acabó esa plata, bueno, ya vimos lo que pasó. Respecto en la encuesta, respecto de cuáles son los principales problemas de la Argentina, dijeron el sistema político con el 34%, el endeudamiento del país y los hechos de corrupción 33%, la inflación descendió al 15%. El 44% de los consultados cree que el gobierno de Milei es más de lo mismo. Los que piensan que Milei está realizando los cambios que necesita la Argentina pasaron del 46% en enero al 42% en mayo. Vamos a otro tema. La UIA advierte que por el atraso cambiario, la UIA es la Unión Industrial Argentina, dice que por el atraso cambiario, producir en Argentina es un 30% más caro que en Brasil. Es más barato producir en Paraguay que en Tierra del Fuego. Tenemos un problema de competitividad grave con China y con Brasil. Con Brasil estamos más caros. La industria argentina está entre un 25 y 30% más cara que la brasileña. Hoy es más barato producir en Paraguay que en Tierra del Fuego. Esto lo dice Martín Rapalini, presidente de la UIA, en su paso por Córdoba. Los industriales cordobeses salieron a reclamar a Milei medidas que emparejen la cancha. En la micro es donde planteamos reformas estructurales y una agenda para sostener la inversión en infraestructura, dijo Luis Macario,
presidente de la UIA cordobesa. Si no hay inversiones en infraestructura, cuando hace calor nos cortan la electricidad y cuando hace frío cortan el gas. La falta de infraestructura impide llevar el gas de vaca muerta a los puntos de producción. Lo mismo pasa con rutas y caminos, con las vías del tren y con los dragados de los puertos. Necesitamos infraestructura para competir en igualdad de condiciones ante la apertura de importaciones, dice Macario. Proteger la industria, defender la producción en origen, con reglas parejas, para que después el mercado decida si prefiere los productos locales o los importados. Pero hay que nivelar la cancha. También advierte que el crédito disponible en el mercado deja a los industriales locales en desventaja, ya que en Argentina lo disponible equivale al 8% del PBI, Producto Bruto Interno, mientras que en Brasil alcanza el 70% y en Chile supera el 100%. El próximo 2 de septiembre, la UIA y la Unión Industrial de Córdoba harán en conjunto en esta provincia el plenario anual de ambas instituciones, evento al que será invitado Milei. A un mes y medio de las elecciones en las que el gobierno nacional se juega su ficha de gobernabilidad, no está claro si el presidente querrá oír de los industriales estos reclamos. Bueno, yo creo que al presidente no le gusta escuchar ningún reclamo y es más, ni siquiera le da mucha importancia. No le interesan las rutas y los caminos, las vías del tren y los dragados de los puertos. Tengo que decir esto, tampoco lo de la Unión Industrial, se quejan ahora. Digo, esto no empezó con Milei, ¿eh? Bueno, digamos que el deterioro se hizo más evidente. A ver, la pérdida de los ferrocarriles, la pérdida de YPF, de gas del Estado, digamos, esto tiene algunas décadas ya. Sí. Entonces, ahora vienen los uya, los qué barbaridad, caramba. Pero, a ver, este es el resultado final de un proceso histórico que no manejamos ni nuestro petróleo, no manejamos nuestro gas, no manejamos nuestros ríos, no manejamos nuestros ferrocarriles, no manejamos nuestras comunicaciones, producíamos acero, lo dejamos de producir. Entonces ahora vienen los la verdad que pidieron tarde, porque ahora la cadena de producción de la Argentina depende mucho de cosas importadas y no hay dólares. Entonces no tenés ni tu petróleo, no tenés tu gas, no tenés tu acero, no manejas tu río y tampoco tenés dólares. Ahora, y este era un resultado que era de cajón. Es lo que venimos discutiendo en los 90. Ahora se vienen a quejar y bueno, la verdad, yo no sé si ya se están quejando sobre una situación sin retorno. Hoy realmente no sé si para ellos hay retorno. No veo cómo se van a sostener, porque miraron para otro lado muchas décadas. Bien, Pablo, vamos a tu columna, la decadencia de la democracia occidental. Hay muchos que piensan que el sistema democrático es uno, ¿eh? como lo tenemos nosotros, ¿no? Distintos partidos políticos, división en un sistema ejecutivo, parlamentario, judicial, y la verdad que no, hay otros sistemas. Por ejemplo, en China y en Vietnam es un sistema de partido único, donde las elecciones se dan a partir de distintos anillos que va llegando hasta un comité central, conforman lo que se llama la Asamblea Nacional, que decide que es más o menos igual que en Cuba, digamos el sistema comunista.
Hay otros países en Oriente que tienen otro sistema. El caso de Rusia, el caso de la India, el caso de Corea, que bueno, ahora Corea está con un problema, metieron preso al primer ministro por corrupción. Ahí en Japón, bueno, mataron a un candidato. Pero no, hay distintas formas de participación de la construcción de la política. Ahora, todo esto se hace en función de reglas de juego, un orden. Ustedes dirán, a mí China no me gusta porque no hay partidos políticos, pero los empresarios no se van de China. Es más, Elon Musk, parte de la fractura con Donald Trump es porque tiene gran parte de su producción en China y no se quiere ir de China. Tampoco se quieren ir de Vietnam, son sistemas comunistas. ¿Por qué? Porque son sistemas y son reglas de juego. Mire, acá la justicia funciona de esta manera y de la manera que dice que funciona, funciona. El Ejecutivo funciona de tal manera y de tal manera que ellos dicen que funciona, funciona. Cada 5 años se reúne lo que serían los congresos nacionales, que se llama la Asamblea Nacional, que establece qué es lo que van a pasar en los próximos 5 años. Y lo que establecen es lo que pasa. O sea, hay un plan definido. El caso de Rusia, que viene de un sistema así, todos los líderes rusos están educados de la misma manera. Tienen una democracia liberal, pero la educación es como se maneja ahora China. Entonces los rusos lo que te dicen, la primer fuerza, la que ahora conduce Vladimir Putin, que vienen todo del comunismo. Entonces esa gente fue criada en el comunismo. Y el segundo partido, la segunda fuerza política en Rusia, por ejemplo, es el Partido Comunista. Es decir, y empieza más o menos lo mismo. Lo que se hace, lo que se dice es lo que se hace. La India, que no es comunista, que de hecho tiene un gobierno de derecha que está muy vinculado con Rusia, con China, con Vietnam y con todo eso, tiene otro sistema de gobierno, tiene otra regla de juego, y las reglas de juego se cumplen exactamente igual, y no son comunistas. Podríamos decir el caso de Taiwán, que ahí está en un conflicto con China, los dos son chinos, uno capitalista y el otro comunista. Y las cosas que dicen los taiwaneses que van a hacer son las cosas que hacen, no hacen otra cosa. Entonces nadie se va de Taiwán, nadie se va de China. Los que se fueron de Rusia por el tema de la guerra de Ucrania quieren volver, ahora los rusos dicen quédense donde están. Nadie se va de la India, nadie se va de Vietnam. No pasó lo mismo en Occidente. En Occidente, en un largo proceso, yo me iría a los años 70, en donde queda descubierto esto que con el Watergate. El escándalo de Watergate, si lo buscamos por internet, le van a decir era un espionaje que se hacía periodista. No, eso no era, eso fue la consecuencia. El escándalo de Watergate es que se descubrieron sectores que habían financiado por debajo de la mesa la campaña de Nixon. Es decir, el Estado o los funcionarios del gobierno vinculados con sectores económicos a costa de la gente. Y este es un proceso que en Occidente no pasa lo mismo en Oriente. No, con esto no digo que en Oriente no hay corrupción, no hay problema, es el paraíso, no es el paraíso, tienen todos los días, tienen un problema para resolver, pero en definitiva sus gobernantes
trabajan en función del Estado, no en algunos agentes económicos llevándose el Estado por delante. Esa es la diferencia. Moral es la diferencia. En Occidente, durante todos estos años, y con las reaperturas, por ejemplo, en la época de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, que abrieron las economías que se habían regulado después de la crisis del 30, eso es lo que abrieron. Es decir, volvieron a abrir, porque todo le echan la culpa a Hoover de la crisis del 30, pero en realidad la crisis del 29, que después trajo la recesión del 30, se incubó durante el gobierno anterior, la de Kevin Coolidge, donde se creó el globo financiero que le explotó a Hoover. Después de la crisis del 29, se generaron una cantidad de regulaciones para evitar que eso suceda, que es lo que elimina Ronald Reagan en su momento en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. La consecuencia se vio pocos años después, la crisis del 2008, la crisis de las .com, que puso en jaque toda la economía. Algunos dicen que lo que estamos viviendo en el mundo occidental, estas crisis de inflación, de pérdida del empleo, de pérdida de norte, siguen siendo las consecuencias del 2008, donde ahora Estados Unidos paga más de intereses que lo que le sale sostener las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Resolvieron todo emitiendo. ¿Cuál es la razón base de este desequilibrio económico en Europa? Y hablo de Occidente, de Europa y Estados Unidos. Que era corrupción, la vinculación. Se llevaron puestos sus países en negocios entre sectores económicos con el Estado. Las famosas élites. ¿Esto qué es lo que ha provocado en estos tiempos? Crisis política. Y entonces aparecieron nuevas voces, nuevas propuestas, al igual que sucedió, por ejemplo, en Europa después de la crisis del 29. Después de la crisis del 29, el retiro de fondos de Hoover de Europa trajo el fascismo, el nazismo, distintas cosas. La crisis económica trae nuevos protagonistas al escenario político. ¿Por qué? Porque no se pueden resolver los problemas. Cada vez hay menos empleo, cada vez todo es más caro, no hay acceso a la salud, hay problemas con el sistema de previsión, hay problemas con las cadenas de producción, y esto trae aparejado nuevos protagonistas políticos, en todos lados, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos también. ¿Y qué es lo que están buscando entre esos efectos de nuevas voces políticas? ¿Cómo la quieren controlar? Porque como no lo pueden controlar desde lo económico, lo que hacen es condicionar la democracia.
El caso de Cristina es un caso. Les voy a ser sincero, yo no leí la causa de vialidad. Yo siempre digo que yo me manejo siempre con 3 causas, la causa Olmos, la de Cerro Dragón y la de acá de Mar del Plata de los choferes fantasmas. Esa no la leí. Lo que pasa es que a mí me llama la atención que en una obra pública de provincia salté al jefe de gabinete de la provincia, al gobernador de la provincia, al ministro de Obras Públicas, al jefe de gabinete de la Nación, e impacte al presidente de la República. A mí eso me llama la atención, porque así no funciona. No por lo menos desde la reforma del 94 de la Constitución, porque para eso está el jefe de gabinete, que es en definitiva el que ejecuta todas esas cosas, no el presidente de la República. ¿Cómo sale una obra pública de provincia, impacta en el presidente de la República? Yo la verdad no lo entiendo. Ahora, también pasó esto en Lula, en Brasil, pasa con Castillo, en Perú, nombró unos cuantos más. Ahora, lo que pasa es que ¿qué se refieren las convicciones? A mí me parece la proscripción de Cristina, que no me gusta, me parece mal. La proscripción de Lula, que sí me gusta, me parece mal. La proscripción de Castillo, que sí me gusta, me parece mal. Pero también me parece mal que la proscriban a Marine Le Pen, que no me gusta, y que lo proscriban a Călin Georgescu de Rumania, que no lo conozco. No sé si me gusta o no me gusta. ¿Por qué? Porque en este caso, no es porque es de izquierda, en este caso es porque es de derecha. El caso de Marine Le Pen, sabemos, por la trayectoria, más por la trayectoria del padre, pero el caso de Călin Georgescu de Rumania, anularon las elecciones, esto fue este año, Sí. anularon las elecciones porque la había ganado él. Y ahora estamos hablando de marzo, le rechazaron que se presente como candidato. Călin Georgescu es de derecha, no sé, no debe ser más de derecha que el presidente de Polonia. La diferencia que el presidente de Polonia es pro-OTAN y Georgescu es pro-Rusia. Entonces hay izquierdas y izquierdas, hay derechas y derechas, están las derechas pro-OTAN por un lado, las derechas pro-rusa por otro lado. A la derecha española, que es pro-OTAN, nadie se presenta a elecciones. Georgescu, que es pro-ruso, o por lo menos dice que es pro-ruso, no lo deja. Y también proscriben a Marine Le Pen. Entonces, desde esa falta de respuesta en lo económico que se da por democracias que se han corrompido, porque en vez de ser gobiernos que representen a sus ciudadanos y los intereses de su país, terminaron asociándose con empresas, con sectores y llevándose puestos los intereses de su país y a sus ciudadanos, lo mismo que en la Argentina. Y este es el tema en cuestión. ¿Tengo la solución? Mire, acá la solución es salir de todo esto. Acá no se sale no votando. Porque acá lo preocupante es la falta... escuchamos la encuesta, el sistema político. Perdón, ¿y usted en qué parte del sistema político participa? Porque digo, en una democracia, los que participan en la política son los ciudadanos. Usted como ciudadano, ¿dónde participa? Por ahí el ejemplo más claro
es las elecciones de capital. Sí, Pasó en las mismas, lo mismo en todas las elecciones, sí, la poca participación. sí. Ahora, si usted va a la elección de capital y no le gustó Santoro porque es kirchnerista, bueno, muy bien. No le gustó la candidata del PRO porque Macri fue un desastre, tiene razón. No le gustó Adorni porque Adorni era Milei y Milei es un desastre. Le doy la razón. En todos los casos le doy la razón. Y entonces no fue a votar. No, mire, había 16 candidatos. Claro. Claro. Entonces usted no me puede decir, no, estos 3 no me gustan. Perdón, ¿y los otros? ¿Los otros 13? ¿No le gustó ninguno? ¿Se preocupó por saber quiénes eran? Por lo menos, porque hubo una candidata radical, se había presentado también director técnico de fútbol. Sí, ahora no me acuerdo el bueno, nombre. Sí, un director técnico, sí. Famoso, pero había 16 candidatos. Entonces, acá el tema es este, en la democracia, los que en definitiva los llevan adelante son los ciudadanos. Ahora, si usted usted está en contra del sistema político, ¿en qué parte juega usted? ¿O usted se piensa que el político, el gobernante es un empleado? Como escuché varios pavos que dicen eso, estupideces que se dicen, son empleados nuestros. ¿Qué es el presidente de la República? Vos lo vas a echar como eché un jardinero. No sean estúpidos. Vos, lo que votaste, vos vivís 4 años con lo que votaste. Y ese que votaste decide sobre tu libertad y tus bienes. ¿Qué empleado es ese? O la señora que limpia maneja tu casa. O al legislador le decís no venga más. ¿Qué es esa estupidez de que son empleados nuestros? No, no son empleados nuestros. Le delegamos poder. Claro, tienen poder. Tienen poder, manejan nuestra libertad, nuestros bienes, son los que definen el impuesto que vas a pagar, en qué se va a ir, qué es eso de que son empleados nuestros, no seamos tontos. Y uso la palabra tonto por el horario del programa. Claramente, la decadencia de la democracia occidental está vinculada básicamente en sus pueblos, porque hay una decadencia cultural. Pensamos que son empleados, pensamos que es algo ajeno, pensamos que son una especie de CEOs, y la democracia somos nosotros. En China, los chinos no son ajenos a la política. Participan en sus distintos asambleas. Aunque estén desconformes. No, se ponen de acuerdo ahí. Ahí se ponen de Pero acuerdo. pero quiere decir, la participación es importante para ellos. En Vietnam sucede lo mismo. La gente no es indiferente de la política en Rusia. Y si para vos es incómodo, yo te quiero ver a menos 40 grados de temperatura participando en política. Y participar en política no es la militancia, sino es por lo menos estar informado. A mí no me pueden decir que están desconformes con la política, del sistema político, cuando vos tenés 16 candidatos para votar. 16. No son ni 3, ni 4, ni 5, 16 candidatos en Capital Federal. Y en las provincias se dio una cosa parecida. No, en Capital Federal, Pablo, había gente que no sabía que había elecciones. Bueno, lo escuché yo. Bueno, Yo entonces estamos hasta las manos. Porque se supone que la democracia es el gobierno del pueblo. Ahora, si el pueblo no sabe que tiene que gobernar,
y piensa que contrata jardineros, estamos hasta la mano. Porque esa es la decadencia. Porque estoy seguro, la otra vez me dice uno, vos decís que no hay gas. No, yo no digo que no hay gas en la Argentina, yo digo que no somos Dubái, que no tenemos, no somos un país exportador de gas. Pero también se entiende lo que se quiere entender. Y este es el tema. Porque, a ver, vamos a ir a elecciones en septiembre por las secciones electorales. ¿Puede ser que los argentinos, los bonaerenses, sepamos lo que es una sección electoral? ¿Puede ser que no sepamos que votamos diputados provinciales o senadores provinciales? Que son los que después definen los impuestos que tenemos que pagar, las rutas que van a arreglar, las escuelas que van a funcionar, cuánto van a cobrar los docentes. El presupuesto vota. Eligen los jueces. Entonces, a ver, hay que ponerse un poco las pilas. Porque yo ya, a ver, nosotros siempre hemos sido medio renegados, por eso siempre estuvimos afuera de todo. Pero, a ver, el tema es también ponerse un poquito las pilas. Acá en Mar del Plata no va a haber menos de 10 candidatos a concejales. No va a haber menos, ¿eh? No me pueden decir que no fueran a votar porque no les gustan los tres que le muestran en el canal de televisión. Porque no va a haber menos de 10 candidatos. Algunos les tiene que gustar o más o menos simpatizar. Ahora, fácil, es cómodo decir, ay, no me gusta ninguno, y le preguntar cuántos candidatos hay, porque lo he hecho yo, con los últimos candidatos a presidente de la República, y me hablan de 3. Claro, son los 3 que salen por televisión, los demás claro, generalmente no salen. Pero hubo 18 claro, candidatos a presidente. Después están los que votaron a Patricia Bullrich, después están los que votaron a Massa y después están los que votaron a Milei. Se llevan 90. Ahora había 18 candidatos a presidente. No recuerdo bien cuántos había, pero había más, había un montón. No me gusta. No. Bueno, a ver, ¿quién es el que de todo esto que representa tus intereses? Yo ya les hago la cuenta, no va a haber menos de 3 partidos de izquierda. No va a haber menos de 4 o 5 partidos de centro. Y no menos de 2 o 3 de derecha. Mirá si tenés para elegir. No vota porque no me gusta. Porque vivís tu vida mirando la pelota de fútbol. A mí también me gusta el fútbol. Pero la vida no es una pelota de fútbol. Y vivir la vida mirando series de Netflix, no te gusta leer, no te gusta escuchar, no te gusta participar, estas son las consecuencias. Porque también eso de echarle la culpa al sistema político, el sistema político sos vos, son todos los que tienen DNI y están inscritos en el padrón electoral, ese es el sistema político. Es decir, lo que estamos fracasando es individualmente en forma colectiva. Como la gente no tiene plata para pagar platos con carne, los restaurantes se convierten en pizzerías. ¿Cómo es esto? Aumentó la cantidad de fondos de comercio que salieron a la venta. Especialistas prevén una proliferación de tratorías. Los restaurantes abandonan los platos con carne y comienzan a reconvertirse en pizzerías, donde predominan las harinas más económicas que la carne. El consumo cayó como nunca, dice Dante Camaño, secretario general de la Seccional Capital de Gastronómicos. Restaurantes han cerrado por la baja en las ventas. Es mucho más barato ir a una pizzería
donde con una pizza comen 2 personas, que ir a un restaurante donde tenés que pedir sí o sí 2 platos. Dicen esto los empresarios. La situación es peor aún en lugares como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura o El Bolsón. Dependemos mucho del turismo y hace años que no veíamos algo así, dicen los integrantes de la seccional Bariloche de UTGRA, Sindicato de Trabajadores Gastronómicos. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar, de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a escuchar a Gilda, Corazón Herido. Saludos para todos.